Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante, como siempre. Quiero aclararles a algunas personas que están tan quisquillosas y hay tanto problema en ellos, de que supuestamente, cuando les he dicho que el cristianismo va a acabar, para ellos supuestamente el cristianismo es Jesús. Y el cristianismo es simplemente una creencia que se inventó en nombre de Jesús, pero Jesús no es cristiano. Eso es importante también que lo entiendan ustedes. La gente piensa que el cristianismo es Jesús. El cristianismo se apoderó precisamente del nombre de Jesús y crearon eso. Pero si nos damos cuenta, el cristianismo es algo totalmente diferente. El cristianismo nace precisamente de una burla que se le hace a los apóstoles, y eso está en la Biblia. Se burlan de los apóstoles y dicen, ustedes son cristianos, o sea, pequeños cristos. Y de eso nace este cuento del cristianismo, y nace esta creencia, una creencia sobre el nombre de Jesús, pero no sobre la vida de verdad de Jesús. Eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es cristiano, y están completamente equivocados. Ni es cristiano, ni musulmán, ni judío, ni nada. Él no es absolutamente nada de este tipo de cosas. Él no es nada, no es ni católico, no es absolutamente nada. Él es un Padre amante de todos. No entiendo por qué ustedes no entienden ese tipo de cosas. La verdad es una cosa bastante descabellada. Y entonces todo el mundo dice allí, no, pero es que está equivocado, pero es que tiene que leer, pero es que se tergiversa, pero es que no sé qué. Unas personas dicen, no, es que el nombre de Jesucristo es Jehová en el Antiguo Testamento. Completamente errado, hermano. Si tú piensas ese tipo de cosas, estás completamente errado. Mira los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Mira a ver cuáles son los frutos de Jehová. Si tú ves cuáles son los frutos de Jehová, ni siquiera se parecen a los frutos de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús dice, en la antigüedad se dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Se está él contradiciendo a sí mismo. ¿Por qué no despierta, hermanos? Y quiere refutar. A veces la gente piensa que el ponerse a criticar algo que ni siquiera sabe, solamente porque tienen un poco de religión, ya eso es espiritualidad. Lo que muestra realmente cuando una persona critica es que ese es el nivel donde va, no es nada más. Pero no está mostrando sabiduría, no está mostrando una hermandad, no está mostrando nada. Esto que yo les estoy hablando a ustedes es totalmente diferente. No es una religión, no es esto, no es otro. Estamos hablando de nuestro Padre Creador. ¿Qué ha hecho las religiones? Las religiones han creado partidos, han creado divisiones. Las religiones lo único que han puesto es al hombre en orden de batalla uno contra otro, pensando que tienen la razón el uno y el otro. Pero resulta que están completamente equivocados. La vida espiritual no es eso. Cristo no es eso. ¿Por qué no entendemos que ese tipo de cosas tiene que acabar? Y va a acabar. Es que el cristianismo va a acabar. Había un personaje por ahí que estaba diciendo, no, pero es que Jesús dijo que mi palabra no pasará. Ojo, el cristianismo no es lo que dice Jesús. De hecho, ese es el problema que tenemos hoy día, que la gente piensa que eso es, y la gente se está enriqueciendo realmente por eso. Los vivos, aquellas personas que creen que supuestamente saben mucho, forman una iglesia en el nombre de Jesús, supuestamente con el cristianismo, utilizando la Biblia, y bueno, pues se vuelven millonarios. Pero eso no es así. La vida espiritual no es esa. Ya no habrán partidos políticos, ya no habrá fuerzas militares, ya no habrá nada de ese tipo de cosas. No habrán abogados, no habrá nada todo eso. ¿Por qué? Porque todos somos una familia. En una familia no hay policía, no hay nada. Bueno, a no ser que algún miembro de la familia sea un policía y trabaje para el Estado como policía. Pero no hay policía. No podemos tener un policía dentro de la familia porque es que somos una familia. La vida espiritual es eso, hermano, pero no lo entiende. La gente sigue insistiendo. No, es que el nombre de Jesús es tal. No, pero es que en la antigüedad se llamaba Jesús, se llamaba Jehová. No, es que Jehová es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren los frutos, hermanos. O sea, analicen eso. No les den miedo. Que ustedes están unidos con Cristo Jesús, no les den miedo. Cristo Jesús es nuestro Padre Creador. Es el hacedor de todo este tipo de cosas. ¿Por qué no le creemos? Yo no le estoy diciendo que no crean en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le estoy diciendo es que tengan cuidado con todas aquellas creencias antiguas. Por ejemplo, Jehová. Jehová no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él lo mató. Y ustedes lo saben claramente. Pero como no leen, simplemente dicen, usted está equivocado. A usted le falta más enterarse. Usted se contradice. Llegan y se escuchan solamente un trocito de lo que es la conferencia y dicen, usted se contradice. Tú no puedes llegar a comprender qué es algo si no lo ves en su totalidad. No puedes comprenderlo. Y ese es el problema que ha pasado realmente con las religiones. Que ustedes piensan que las religiones son Jesucristo mismo. Pues no. Yo puedo creer muchas cosas en nombre de Jesús. Puedo hacer muchas cosas, pero no quiere decir que sea Jesús. Y eso es lo que pasó con la religión cristiana. La religión cristiana drena una cantidad de ideas paganas, bárbaras, que no tienen sentido. Y de eso se construye la religión cristiana.
Pero no quiere decir que la religión cristiana sea mejor que el budismo, que sea mejor que religiones del Medio Oriente, o, bueno, que sea mejor que cualquier otra religión. No van a creer ustedes eso. La religión cristiana simplemente es un partido político religioso dentro de todo este sistema. Nada más, pero no quiere decir en ningún momento de que sea lo que Jesús dijo, en ningún momento. ¿Que utilice la Biblia? Bueno, eso yo no sé, pero no quiere decir que si tú utilizas la Biblia, entonces tú estás del lado de Dios. Olvídate, eso no es así. Los asesinos también utilizan la Biblia. Todo ser utiliza la Biblia, pues el mismo Lucifer utilizó la Biblia. ¿De qué me sirve utilizar la Biblia si mi ser por dentro no está unido a Dios? ¿De qué me sirve? Cualquiera lo puede hacer. Eso es importante, hermano, que lo entienda. Pero la gente es terca, no sé qué piensa. Y hoy día que me doy cuenta de todo este tipo de cosas, que para algunas personas es muy interesante. Esas son personas que quieren seguir al Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera fuente y centro de todas las cosas que no es Jehová. Esas sí son personas de verdad que quieren hacer las cosas. Y felicito a una cantidad de personas que ponen unos mensajes de verdad muy alentadores, que quieren más conferencias. Y así sucesivamente. Hay muchas personas que de verdad están allí interesadas en que sepan. Pero hay otros que están del lado de Lucifer, que están del lado de Satanás, que esos son cristianos, claro que sí, son cristianos, pero sin embargo no están de acuerdo con Jesús. Recuerden que Judas era uno de los apóstoles de Jesús y sin embargo no se llenó de la vida de Jesús, ¿se dan cuenta? Claro, ustedes dicen, los que siguen a Jehová dicen, era que así tenía que ser. No, Señor, Dios Padre no condena a uno de sus hijos para que así tenga que ser. Él quiere que todos sus hijos se salven. Y una de las cosas más importantes de que Judas estaba allí en los 12 apóstoles es que nuestro Padre Universal, Cristo Jesús, le da la oportunidad hasta al malhechor de que sea parte de todo esto. Y eso es algo muy bonito. Entonces, todas estas cosas tenemos que analizarlas, hermanos. El Padre Creador le da oportunidad a todos sus hijos. Él hace llover sobre malos y buenos. Y ahí nos damos cuenta de que Judas, un ser que estaba más metido por otro lado con los religiosos y todo eso, que con el mismo Jesús terminó llevándolo a la muerte. Ahora, una cosa más importante. Ustedes dicen, yo soy cristiano. Y yo no puedo fallar porque soy cristiano. Estás equivocado, hermano. Judas era un apóstol de Jesús. Creo que es ser más que cristiano, porque él sí escuchó las enseñanzas de Jesús de primera mano, sí estaba ahí al lado de él. Pero tú solamente dices, yo soy cristiano, y por eso entonces yo puedo hacer y deshacer, y tengo todo el poder, y me doy cuenta de todo. Estás equivocado, hermano. No es así. El Espíritu de Dios tiene que dominar tu vida, así como ha dominado mi vida, y puedo hablarte de estas cosas. De lo contrario, no vas a hacer nada, hermano. Si tú tienes una religión, vas a ser simplemente un religioso que vas a estar acercándole al uno y al otro, y cada mensaje que pone solamente es acercando algo que ni siquiera sabes. Pero piensa que al acercar estás mostrando sabiduría. El ser que no es sabio muestra realmente eso. Piensa que cuando lleva la terquedad en algo, o refuta algo, muestra sabiduría, y no es así. La sabiduría no hace ese tipo de cosas. La verdad no hace ese tipo de cosas. La verdad es totalmente diferente. Hermanos, hoy les voy a hablar de algo muy importante. Jesucristo no es cristiano. Eso les quiero hablar hoy en este tema tan maravilloso. A veces la gente piensa y confunde que el ser cristiano ya es Jesús, y resulta que el cristianismo es simplemente un movimiento que se creó con base al nombre de Jesús, pero ni siquiera la vida de Jesús. A nadie le importaba la vida de Jesús, le importó sus sermones, pero no la vida como Él la vivió. Y yo les digo sinceramente, no se interesen tanto por lo que Jesús dijo, sino por cómo vivió su vida en esa época, para que tú la puedas vivir en esta época. El Padre Creador vivió una vida de una manera muy maravillosa, pero Él no fue el fundador del cristianismo. Cuando Él dijo sobre esta fe, construyo mi iglesia, no estaba hablando de que era el cristianismo. De eso fue lo que se pegaron los católicos. Y ahí fue donde nace la iglesia católica, supuestamente. Pero entonces ahorita están los protestantes, que son precisamente los cristianos. Entonces dicen que ellos son los que tienen ahora la razón. Pues bueno, yo pienso que el primero que le pegó a esto fue los católicos. Entonces si se llamara alguno que tenga que ver con esa base supuestamente que puso Jesús en Pedro, para poner la base de la iglesia, sobre esa fe. Ahorita les explico eso, que es muy importante. Entonces serían los católicos, no los cristianos, porque los cristianos definitivamente no, aunque hay muchos cristianos que dicen, no, pero es que nosotros somos cristianos porque venimos de lo mismo y no sé qué, y no sé cuándo, y empiezan a mezclar todo eso. No, hermanos, la religión católica es diferente. Es un movimiento totalmente que busca sus intereses aparte, y la religión cristiana, protestante, de la iglesia católica, pues también busca sus intereses. Son dos grupos que están buscando intereses personales, nada más.
que se basaron lógicamente en el nombre de Jesús y algunas porciones de las enseñanzas que Jesús dijo, supuestamente, unas enseñanzas que habían por ahí salpicadas y todo eso, que le preguntaron al uno y al otro y recopilaron algo y dijeron, bueno, listo, vamos a hacer sobre esto. Y que lógicamente, pues los apóstoles de Jesús, pues también ellos hicieron su trabajo, pero vuelvo y digo, los primeros en apoderarse de las enseñanzas y los apóstoles de Jesús fue precisamente la Iglesia Católica. Y ellos serían los únicos que se llevarían el crédito más importante de que la verdad la tienen ellos, porque ellos serían los cristianos, o ellos serían los más importantes. Como les he dicho muchas veces, ¿sí?, el cristianismo va a desaparecer. Pero la gente piensa que Jesús es el cristianismo. Qué estupidez, ¿verdad? Jesús no es el cristianismo. Como Jesús tampoco es ninguna de las otras religiones. Jesús no es eso. Jesús es nuestro Padre Creador, el cual ama a todos por igual, pero la gente no se ha dado cuenta y ha entrado en una discusión entre creencias, dejando de lado al mismo Padre Creador. Cuando les he dicho que el cristianismo va a desaparecer, no les estoy diciendo que Cristo, nuestro Padre Creador, va a desaparecer, porque es que eso es lo que hay muchas personas que dicen, no, pero es que eso no puede ser, eso no, y no. Bueno, perfecto. Yo estoy hablando del cristianismo, de una creencia en torno a Jesús. No estoy hablando del mismo Cristo Jesús, nuestro Padre Creador. No estoy hablando de Él. Y eso es muy diferente, ¿sí?, al cristianismo. Jesús es muy diferente al cristianismo. El cristianismo es una religión creada como cualquier otra religión. No van a creer que es que porque tú eres cristiano o porque tú eres del partido político tal, no es un ser humano. Tú eres un ser humano igual, es igual. Y el cristianismo es igual que las otras religiones. O sea, no quiere decir en ningún momento, ni quiere decir que si tú estás en el cristianismo, entonces ahora Dios te va a mirar con buenos ojos y va a decir, oh, es que es cristiano. Entonces, como es cristiano, tú vas a estar a este lado. ¿Y por qué? Pues porque es cristiano. No, hermanos, estás equivocado. Es una cosa que no tiene sentido. Y es claro, vuelvo y digo, que cada una de las religiones creen que son las verdaderas y que se diferencian de los demás. Y claro que van a defender muchísimo ese tipo de cosas. Si le preguntaran a Jesús acerca del cristianismo, seguramente diría, ¿quién es cristiano? Yo no soy cristiano, diría Jesús, yo no soy cristiano. Voy a darles algunas cosas importantes acerca del origen del cristianismo. El término cristiano fue originalmente un insulto dirigido precisamente a los seguidores de Jesús. Años después, lógicamente, de la resurrección de nuestro Padre Creador. Ese insulto significaba pequeños cristos o mini mesías. Más o menos esa era la cuestión. Era un insulto realmente. Y eso está allí. Y a ellos lo llamaron cristianos. Fue como burla. Era burla nada más. Pero no era en ningún momento de que fue Jesús el que dijo, de ahora en adelante vamos a establecer el cristianismo. Jesús nunca dijo ese tipo de cosas. Cuando Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dijo, carne y sangre no te han revelado esto. Carne y sangre no te han revelado esto. Lo que estaba diciendo allí en este momento es que sobre ese sentir que no es de carne y sangre, cuidado, que no es de carne y sangre, es donde él afianza esa hermandad o esa iglesia. Es una iglesia invisible. Es una hermandad invisible. Por eso él dijo, Pedro dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, carne y sangre no te han revelado esto. Y sobre esta piedra, dice él, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, no sobre lo que expresa carne y sangre, no, sino sobre lo que es realmente la divinidad, sobre ese punto. Y en ese punto es que él establece la iglesia, no sobre lo que dice carne y sangre. Carne y sangre pueden decir muchas cosas, de hecho lo dicen. ¿Por qué es que tenemos tantas creencias? Precisamente por eso, porque carne y sangre dice esto, dice lo otro, dice aquí, dice allá, yo tengo la razón, él tiene la razón y así sucesivamente. Pero lo que dice el Espíritu es diferente. Carne y sangre no es donde se construye la iglesia de Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante. En la Biblia vemos precisamente este tipo de cosas, pero esta cita no se ha analizado en profundidad y vamos a verla. Dice allí en Mateo 16-17, vamos a analizar esto con mucho cuidado para que por favor salgamos ya de esta estupidez, porque es que nosotros pensamos que el cristianismo es la religión de Jesús y eso no es así, o que cualquier otra religión es la religión de Jesús o es la de Dios. No hemos entendido que este enemigo nos ha metido en este tipo de creencias y nos tiene en orden de batalla el uno con el otro. De hecho, ya han habido guerras y han habido asesinatos, muchos maltratos incluso entre familia.
por solamente la religión o por partidos políticos. No tiene nada de diferente un partido político a una religión. Nada de diferente. Claro, el partido político busca ciertas cosas y la religión pues busca las mismas cosas, si uno se da cuenta. Dice allí en Mateo 13, vamos a leerlo desde el 16:13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y esto quiero que lo analicen, les hace una pregunta acerca de lo que es él como persona. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, miren la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta es una pregunta también que yo les digo, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Entonces ustedes van a decir, de acuerdo a su religión, o de acuerdo a que le dijo el uno o el otro, van a decir Jesús es esto. Por eso es que hay tantos comentarios que no tienen sentido en el canal, exactamente por eso. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que estaban diciendo los apóstoles, que estaban diciendo la gente allá afuera. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque bueno, está bien. Sí, el uno dice, el otro dice y el otro dice, que eso es lo que pasa precisamente con la humanidad. No, es que el uno dijo, el otro dijo, es que la religión tal, es que no. Y se la pasan enredados en eso. Pero Jesús le hace una pregunta concreta a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, se adelantó, ¿no? Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué respuesta tan importante. Entonces le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Escuchen eso. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y miren algo tan importante. La piedra principal, desde donde arranca, desde la primera fuente y centro de todas las cosas, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que no es Jehová. Por favor, no es Jehová. Jesús dijo, por su fruto los conocerán. Pero entonces la gente dice, no, es que Jehová era el nombre de Jesús antes de haber venido. No, Señor, no es así, porque Él tenía ya una forma de ser y muestra unas cosas que son contrarias a las de Cristo. De hecho, las cosas que Jehová dijo que había que hacer, Jesús dijo. En la antigüedad se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, eso no se puede hacer de esta manera. O sea, quiere decir que Él no lo dijo. Y así sucesivamente, hay una cantidad de cosas que no son así. Entonces, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Y qué es lo que le revela a ustedes? Pues carne y sangre. Las iglesias y todo se fundan precisamente por lo que revela la carne y la sangre. Pero no hay nada más de allí. El cristianismo es una revelación de carne y sangre, pero no una revelación del Espíritu. Ha entrado en controversia con todo el mundo y todo el mundo piensa que si está en la religión cristiana, entonces va en el camino correcto. Otros dicen, no, es que si estamos en el budismo, vamos en el camino correcto. Otros, si estamos en otra religión, cualquiera que sea, estamos en el camino correcto. Los católicos dicen, estamos en el camino correcto. Los testigos de Jehová, estamos en el camino correcto. Pero todas son religiones que son creadas de acuerdo al conocimiento de la carne, hermanos. No tiene sentido. Entonces dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no sobre Pedro. Él lo que está diciendo es, edificaré mi iglesia sobre mi Padre. Que Él es el que revela todo eso. Y sobre esa revelación que da mi Padre es que yo edifico mi iglesia. Pero no es cristianismo, no es ninguna otra religión. Jesús no es cristiano y no puede serlo. Es lo mismo que si usted tiene muchos hijos y esos hijos se dividen en grupos diferentes. Uno que se llame cristiano, otro que se llame judío, otro que se llame tal, otro que se llame de cierta manera. Tú los amas a todos por igual, porque son tus hijos, así de sencillo. Y todos son tus hijos. Y no es que por el nombre de uno o por el grupo al que pertenece, entonces ya no es mi hijo. O sea, son estupideces humanas. ¿Por qué no lo ven? No entiendo eso. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque no pueden prevalecer contra la primera fuente y centro de todas las cosas del Padre nuestro Señor Jesucristo. No puede hacerlo. Padre nuestro Señor Jesucristo es la fuente y centro de todas las cosas y todos los seres en todo lo que existe. Los católicos dicen, no, es sobre Pedro. Entonces cogieron a Pedro y hicieron una iglesia sobre Pedro. Y sobre el cadáver de Pedro construyeron la Capilla Sistina. Y los cristianos dicen, no, es que nosotros somos de Cristo porque nosotros tenemos el cristianismo. Cuando el cristianismo fue dado precisamente como una burla
pequeños cristos, eso es cristianismo. Y esa fue la forma que ellos dijeron, se burlaban de ellos. Era eso, un grupito pequeño al estilo de Jesús. Entonces por eso decían pequeños cristos o cristianos. ¿Se pueden ustedes imaginar, hermanos, con una cantidad de acusaciones en contra de ellas por parte de personas, por ejemplo, que pensaban que eran religiosos? Lógicamente, tanto para el imperio como para la religión de esa época era un problema. Me imagino que les dirían, ¿qué creen ustedes que son? Y en ese tiempo que se tenía una lealtad al César, lealtad a lo que era la política y todo eso. Me imagino que les dirían, ustedes viven su vida sin lealtades reales, ni hacia Roma, ni hacia la política, ni hacia el César, ni hacia nadie, ni hacia Moisés incluso. Podía ser de esa manera también, ni hacia los profetas antiguos. Ustedes no son leales ni siquiera a ellos. Me imagino que les dirían, ustedes desperdician su tiempo cuidando a los pobres, luchando por los esclavos, por los prisioneros. Ustedes desperdician su tiempo con eso. Sus relaciones son más importantes para ustedes que para la cultura y nuestro país. Seguramente que eso les dirían. Hablan ustedes de poner la otra mejilla y de caminar otro kilómetro. Ambas cosas no son prácticas para la vida. Seguramente les dirían eso. Eso no tiene sentido. De que hablen de amor y hablen de todo eso, de amor al prójimo. Eso no tiene sentido, eso no funciona. Seguramente, ustedes no pagan mal por mal. Ustedes no pagan ojo por ojo. Trabajan duro supuestamente diciendo que eso es la verdad, pero no podemos contar con ustedes para poder mantener nuestros sistemas funcionando. Seguramente les dirían, ustedes son un grupo de estúpidos, perdedores, que viven con la ilusión de que la muerte puede ser vencida y que van a ir al cielo y que van a cambiar este mundo con amor, pero no por las armas, no por los ejércitos. Pequeños cristos. Eso es lo que son todos ustedes. Ahí nació el cuento del cristianismo. Eso más o menos sería la cuestión. Pero bueno, ese es el cristianismo que tenemos y eso es todo. Miren, hermanos, que la idea de que Dios no es cristiano es algo desconcertante para aquellos que asumen de manera abierta que su religiosidad está definida, que el modo cristiano es el mejor, que su partido religioso es el mejor y que todos deberían seguirla y convertirse en el cristianismo. Miren, hermanos, la tradición religiosa es la historia imperfectamente conservada de las experiencias de los hombres que conocían a Dios en las épocas pasadas. Pero estos relatos son poco confiables como guías para llevar una vida religiosa o una vida espiritual o como fuentes de información verídica sobre nuestro Padre Universal. Estas creencias antiguas han sido tergiversadas por el hecho de que el hombre primitivo era un fabricante, un creador de mitos. Y claro, ahora tienen un libro, pero no solamente el libro sagrado, porque la Biblia es la Biblia. Y esos son para los cristianos, para los de este lado. Pero hay otras religiones que tienen otros libros sagrados. Eso es lo que Dios Padre no quiere que suceda. Por eso dijo, sobre la base de mi Padre es que voy a construir esta iglesia, sobre esa certeza, que no es que lo dice carne y sangre, sino que lo dice mi Padre. Allí es que voy a construir la iglesia, sobre esa base. Sobre lo que dice el Espíritu, sobre lo que dice mi Padre es que voy a construir la iglesia. Si nos damos cuenta, en esta época y de hace mucho tiempo, todos tienen un libro para discutir e interpretar. Y ese es precisamente el problema de todo esto. Eso es lo que revela carne y sangre. El problema es que hay muchos escritos santos y escrituras sagradas. Y ustedes actúan como si fuera una sola escritura sagrada. Los cristianos dicen, no, es que es la Biblia y la Biblia y la Biblia. Los otros dicen, no, es que es el Corán, el Corán, el Corán. Y otros dicen, no, es el libro de Mormón, es el libro de Mormón. No puede ser otra cosa. Y así sucesivamente. Y para cada uno su escritura es realmente sagrada para él y es la mejor y todos deberían meterse allí a esa religión. El resto no son más que simplemente unos sustitutos, que son cosas blasfemas comparado con lo que ellos tienen, comparado con lo que ellos son. O sea, de verdad que sí están completamente equivocados. Es triste de verdad ese tipo de cosas. No solamente hay una sola escritura sagrada para la humanidad, sino que solamente existe una sola manera de interpretar esa escritura. Me he dado cuenta. Ahí donde encontramos a los pastores discutiendo, es que usted no sabe, es que como usted no interpreta, es que debe interpretar. No es la manera de Dios, sino su manera personal y mezquina, supuestamente interpretar la escritura sagrada. ¿Qué muestra esto realmente? Muestra arrogancia,
arrogancia espiritual, muestra estupidez de verdad. Y toda esa arrogancia es lo que ha causado sus mayores problemas en esta tierra y en su familia y en sus vidas. ¿Ustedes se han dado cuenta? Se ha causado más sufrimiento a otras personas por ideas sobre supuestamente el Dios de sus escrituras. Es bastante deplorable ver uno este tipo de cosas. Han convertido la fuente del amor, la fuente de la alegría, la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, en el mayor dolor y en el mayor sufrimiento en esta tierra. ¿Por qué? Porque no se han entendido las cosas como son, no se ha visto de raíz este problema. Es una locura, pero es así. ¿Y por qué se ha hecho eso? Porque hay una sola cosa que los seres humanos están dispuestos a luchar y entregar incluso hasta su propia vida. Y esta sola cosa es tener razón, nada más. La gente es capaz de pasar una vida miserable por solamente tener razón. Eso fue lo que hizo Lucifer. Y eso es lo que está haciendo Satanás, el príncipe de este mundo. Eso es lo que están haciendo. Quiero tener y tengo razón, aunque se dé cuenta que no es así. Y por esa sola cosa entregarán el amor, la paz, la salud, la armonía y la felicidad. Entregarán la seguridad, la estabilidad e incluso su propia alma. ¿Cuál? Tener razón. Yo tengo razón. Yo le pregunto, ¿quieres tener razón o ser feliz? ¿Quieres tener razón o estar unido a Cristo Jesús nuestro Señor? Pero toda la gente están dispuestos a entregar todo aquello por lo que han trabajado, todo lo que han deseado, todo lo que han creado, por solamente tener razón. Las grandes empresas se pierden precisamente por tener razón. Todo el mundo tiene razón y todo el mundo sabe manejar una empresa. No es que yo tengo razón, es que yo analizo, es que yo pienso, es que yo creo, es que si yo hago, pero si tal cosa. Hombre, hay una manera mejor de hacer las cosas, pero no es teniendo razón. En verdad, le digo de corazón que están dispuestos a entregar la vida misma por este sentir de tener razón. Y dicen, la palabra de Dios es lo correcto. Alguno decía por ahí, pero es que la palabra de Dios no pasará. Pues claro que nunca va a pasar, pero no en la Biblia. No, señor. Es lo que dicta el Espíritu a cada momento. A Dios no se le han acabado las ideas que habló en aquel tiempo y ya no volvió a hablar. Él sigue hablando, Él sigue haciendo las cosas. Que es la palabra de Dios, dice la gente. Y yo pregunto, ¿cuál Dios? ¿Yahvé? ¿Jehová? ¿Adonai? ¿Alá? ¿Elohim? ¿Quién? ¿Rama? ¿Vishnu? ¿Krishna? ¿Quién? ¿Cuál Dios? Entonces dice el cristiano, no, señor, esos no valen. Pero los que creen en Alá, pues ellos no creen en Jehová. Y así sucesivamente. Y los que creen en uno no creen en el otro. Por eso es que pasa ese tipo de cosas. Pues unos piensan que es Juan el Bautista, y otros piensan que es Elías, y otros piensan que es Jeremías, y otros que alguno de los profetas. Algunos piensan, y yo les digo, que Jesús es Alá, es Jehová, es Krishna, es Adonai, es Yahvé. Pero no es así. No es así. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Padre Creador, nuestro Señor. Y Jehová, pues bueno, Jehová es un Dios de estos que no es un padre, simplemente es un ser que quiere matarlos, y ya ustedes lo saben, ya lo han leído, ya lo han visto. No les dé miedo leer la Biblia, simplemente yo les doy las citas, pues léanlas. Entonces dicen, claro que está equivocado, está tergiversando la Escritura, la doctrina que tiene no es espiritual, carece de doctrina. Sí, es verdad, yo sí carezco de doctrina, no soy un adoctrinado, ustedes son adoctrinados, ese es el problema, porque yo no soy adoctrinado, no lo soy. Soy un hijo de Dios y estoy aquí para darles un mensaje muy importante. Si lo quieren tomar, pues bien, y si no, pues, ¿qué hacemos? Todas esas cosas que nos trajeron esos profetas, sí, son importantes, pero ¿por qué no aspirar más bien a ser esos profetas de nuestro Padre Creador y no estar citando tanto a los profetas de antaño? Así dicen los religiosos. ¿Cuál palabra? Pues la palabra que nos trajo el maestro y los profetas. Y yo les pregunto, ¿cuáles profetas y cuál maestro? ¿Adán? ¿Noé? ¿Abraham? ¿Moisés? Ellos son profetas. Confucio, Mahoma, Jesús. Hay muchísimos. ¿Quién? ¿Cuál de ellos son? Pero claro, que no los ponemos en el mismo nivel, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a poner en el mismo nivel? ¿Por qué? Pues porque unos supuestamente son más que otros. Ese es el problema del ser humano, y por eso es que estamos así como estamos. Hermanos, todos somos iguales, somos hijos de Dios. Una persona no se distingue y no es más grande porque haga más cosas. Eso lo dice Pablo también, que hay partes de nuestro cuerpo que no hacen gran cosa y son cuidados con más decoro y todo ese tipo de cosas, pero son partes de nuestro cuerpo. Nadie es más que otro, hermanos. Cada uno tiene una función importante en esta tierra. Todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios.
Y entonces vienen los cristianos y dicen, no, para un momentico, están las cabras y las ovejas. Qué terrible, ¿verdad? Esa es la idea que nos han hecho creer, que hay cabras y ovejas. Hermano, hay un daño mental y por eso creemos que las cosas son así. Estamos en un sueño que no tiene sentido. Hermanos, todos somos iguales. Si yo hago más cosas que ustedes, no soy mayor que usted, porque el Espíritu de Dios habita en mí igual que en usted. ¿Qué me hace más grande? El Espíritu de Dios. ¿Y qué me haría que no tuviera vida? Pues que no tenga el Espíritu de Dios. ¿Por qué consideran a algunos más grandes que a otros? Por eso es que dicen, es que el más grande es en el que yo creo. ¿Ahora lo entienden? Ego, solamente ego, egoístas es que son. El Dios más grande es en el que yo creo y el otro no es tan grande. No, pues que va a ser tan grande. ¿Pero qué está causando todo esto, hermanos? Encuentran difícil en recibir el mensaje de nuestro Padre Creador. ¿Por qué? Porque quieren construir las nuevas enseñanzas directamente sobre esa antigua idea. Pero les digo de corazón, Jesús mismo lo dijo, tenéis que nacer de nuevo, tenéis que renacer, tenéis que comenzar de nuevo como niñitos y estar dispuestos a confiar en las enseñanzas de nuestro Padre Creador, no de los líderes, no de esa manera. Tenemos que tener contacto con Él para que Él sea quien nos dicte y nos enseñe realmente estas cosas. Hay un nuevo evangelio que es dirigido directamente por la primera fuente y centro de todas las cosas, por el mismo Padre Creador, por medio de su Espíritu, de la verdad. Y eso no se puede amoldar a lo que existe, porque es de Dios y lo otro es de los hombres. Se tiene ideas equivocadas sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo Jesús. Se tiene ideas equivocadas sobre su misión en la tierra. Y por eso es precisamente por lo que se fracasa. Jesús lo dijo, que no cometan el error de pensar que he venido para rechazar la ley y los profetas. No he venido para destruir, sino que he venido para completar, para ampliar e iluminar. Él no viene a rechazar eso. Él viene a ampliar, a completar y a iluminar todas esas cosas que están allí, apenas empezando. Y a ese punto tenemos que llegar, hermanos. Pero la gente se quedó con el pasado, se quedó con eso. Cristo Jesús no ha venido a transgredir la ley, sino más bien a escribir este nuevo mensaje en las tablas de su corazón, que eso es lo mismo que decir nacer de nuevo. Por favor, hermanos, escuchen. Dios no es cristiano, no es musulmán, tampoco es budista, no es ateo tampoco, ninguna de esas otras categorías. Los humanos, de alguna manera, para apoderarse de Dios y de todas esas bendiciones y todas esas cosas tan bonitas, pues entonces se lo han apresado, supuestamente, en un credo. Lo han apresado en todo eso, para hacerse dueños. Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en crear formas que nos definen, hablemoslo así, en contraposición unos con otros? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Convertir a personas que realmente están bien a cosas que no tienen sentido. ¿Por qué construimos imperios basados en estas divisiones, justificando nuestra superioridad y nuestra brutalidad? ¿Por qué? Eso no es espiritual de ninguna manera. Y eso es lo que han hecho las religiones hasta ahora. Por eso es que ustedes me atacan. Si realmente entendieran esto, no sería así. Pero es claro que esas religiones ponen a los creyentes en orden de batalla unos contra otros. Conozcan la verdad y la verdad los libera de todo esto. Y lo más triste es que se crean esos imperios y cada uno actúa como si su imperio fueran aprobados y apoyados por Cristo Jesús. Las Escrituras dicen que todas las cosas fueron creadas en Él y por Él. Y enfatizan que no hay nada que exista fuera de Cristo Jesús. Pero nuestras religiones asumen la separación. Están fuera de. Así que cuando oímos la palabra cristiano, pensamos en alguien que comenzó fuera, pero luego rezó, hizo muchas oraciones, seguramente dio mucho diezmo, quién sabe a qué se tuvo que enfrentar y humillar o quién sabe qué tipo de cosas, o una oración, quién sabe de qué forma, e hizo algo especial que lo llevó desde afuera hacia adentro, ahora es de dentro. Sin embargo, como creador y sustentador de todas las cosas, esto incluye a todo ser humano, porque es así.
Jesús reta toda categoría religiosa, la reta de verdad. Si tomamos en serio a nuestro Padre Creador, entonces no hay tal cosa como la de los de adentro y los de afuera, o como los que ven y los que no ven, los que confían y los que no confían. No, eso sería algo absurdo. ¿Por qué insistimos en crear formas que nos definen en contraposición unos con otros? ¿Por qué? Entonces, ¿Dios es cristiano? Si la pregunta es sí, es separación. Y trata lógicamente como extraños a las personas de diferentes denominaciones. Así de sencillo, de diferentes fe y formas de pensar diferentes ya no son de lo mismo. Ahí hay separación. Hasta que de pronto un día diga la oración especial que él dijo y entonces está dentro con ellos y ya es parte de. O sea, no entiendo sinceramente por qué una persona llega a esta estupidez. Ahora, si te preguntas si Dios se relaciona con nosotros como amados miembros de adentro, completamente ignorantes y miserables, si Dios nos ama y encuentra incesantemente formas de llevarnos a describir a Jesús como el camino, la verdad y la vida, entonces puedes ir por buen camino. El Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos en esos lenguajes que no decían muchas cosas. Las palabras eran muy pocas, muy escasas, o sea, no era un lenguaje amplio, o el ser humano se las inventó y nos quedamos pegados de esas palabras. Y hay algunas palabras sin traducir y nos quedamos como eso y ya le dimos un valor. Es tremendo, de verdad, todo este tipo de cosas. Entonces, entrar en acusaciones de división simplemente reduce a la humanidad. Y yo diría que no solamente reduce, sino que desintegra la unidad de nuestra común unidad. La desintegra. Y nos volvemos, pues lógicamente, carniceros del cuerpo de Cristo. Qué feo eso. ¿Por qué la gente tiene que hacer eso? No entiendo. Si la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres no es cristiano. Pero tristemente, eso es lo que hace la humanidad y esa es la forma de vivir. No tiene sentido. Si un día la humanidad de verdad tuviera contacto con el Padre Creador, sería diferente y abandonaría inmediatamente, como hizo Pablo, todas las religiones y todo ese tipo de cosas lo abandonaría, porque Pablo lo abandonó todo, dijo, todo eso lo considero basura. Debemos vivir como lo que somos, hermanos, eso es lo que somos, ustedes no son diferentes unos de otros. Los cuerpos no son los que hacen daño, es la mente la que hace daño. Y allí es donde toca pedir la ayuda a Cristo Jesús que nos ayude a corregir esta mente, que es la que nos tiene enfermos. Cada ser humano se encuentra en algún punto de este viaje entre creer y no creer, precisamente por esto. Y espero que ustedes lleguen a un punto donde decidan seguir a nuestro Padre Creador y al Padre nuestro Señor Jesucristo, que no es Jehová. Ya es hora de despertar, hermanos. Ya es hora de empezar a ver las cosas de otra manera. Ya es hora de prestarle atención a esto. Ya es hora de acabar todos estos partidos políticos que lo único que han venido a hacer es negocio. No, Señor, Jesús no es cristiano. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nada. No se sabe de los cristianos. No se sabe de grupos en el cielo. Allá solamente se ve una familia, hermanos. Solamente una familia, no grupos. Usted no puede llegar al cielo diciendo, es que yo soy cristiano y por eso pues tengo las puertas abiertas aquí. No puedes hacerlo, porque allá no hay ese tipo de cosas. Piensen en eso. Piensen en la base en la cual construye Cristo Jesús su iglesia o su familia. ¿En qué la construye? Y eso es importante entenderlo. No en carne y sangre, sino en algo mayor. Es hora, hermanos, de ir cambiando este tipo de situación. Es hora de cambiar esta forma. Es hora de apoderarnos de verdad de lo que es nuestra vida en el sentido espiritual, pero no pegarnos a una religión, hermanos. Ya es hora de despertar de esta falacia, de esta mentira. Cada vez más nos damos cuenta de esos robos tan enormes que hacen estos líderes, porque eso es un robo. Están comerciando con la fe, con la buena intención de las personas, diciéndoles que si ustedes hacen ciertas cosas, entonces Dios les da el doble. Dios no hace trueques de esa manera. Dios no lo hace. Dios está interesado en tu alma, no en tu cuerpo, no en tus cosas. Eso es falso, eso lo ofreció, fue Lucifer, eso lo ofreció Satanás, pero no lo ofrece el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No lo ofrece nuestro Padre universal, no lo ofrece nuestro Señor y hermano mayor, Cristo Jesús. No lo ofrece Él. Entonces, hermanos, los invito, por favor, a que despertemos, a que analicemos las cosas. No nos den miedo investigar, no nos den miedo mirar las cosas, hermanos, no nos den miedo.
Hagamos las cosas de verdad de corazón. Muchísimas gracias, hermanos. En nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de Jesucristo, les habló este servidor José. Muchísimas gracias. Que la bendición de Dios Padre esté siempre sobre ustedes y que el Espíritu de Dios amplíe cada vez más sus mentes para poderles servir y servir de verdad. Ese es el deseo de mi corazón. Muchísimas gracias, hermanos. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Ayer